nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y qué increíble que Dios nos regale este momento y que le haya hecho posible que tú y yo estemos aquí. ¿Sabes para qué? Él ha planeado que tengamos ese tiempo y ha preparado algo muy, muy importante y quiere decirnos cosas que tú y yo necesitamos. No me imagino la emoción que Él tiene al vernos aquí dispuestos a escucharlo. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tener algo con qué apuntar, pero sobre todo lo que Dios nos diga, vamos a estar bien atentos y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar. Amén. Y déjame inicio con esto, algo que escuché, se me hizo importante y seguramente nos va a ilustrar, nos va a ayudar para ilustrar este mensaje. Te muestro este vaso. No te voy a preguntar si está medio lleno o está medio vacío. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuánto pesa este vaso? A lo mejor me dices 250 o 300 gramos, pero no me refiero al contenido de lo que hay en este vaso. El verdadero peso de este vaso tiene que ver no con el contenido, sino con el tiempo en que tú lo sostienes en tu mano. Si es un minuto, realmente no pesa. Si es una hora, seguramente se te va a entumir la mano. Si es un día, te va a doler la mano. Y si es una semana, se va a paralizar tu mano, te lo puedo asegurar. El peso del vaso no cambia. Lo que hace que el peso cambie es el tiempo en el que lo sostienes con tu mano. Ahora, cambio de vaso y supongamos que este vaso con contenido oscuro simboliza tu vida. Y lo que hay aquí dentro es temor, rencor, enojo, pensamientos negativos, y los cargas un día, una semana, un mes, un año, varios años, hasta que te hacen daño. ¿Qué tengo que hacer? Soltar el vaso. Hoy vamos a hablar sobre esto. Cosas que cargamos desde hace tiempo,
cosas que no solamente pesan demasiado, sino que nos están haciendo daño. Y es tiempo de soltarlas, es tiempo de dejar de cargarlas. Y déjame hacerte una pregunta sobre algo que muchas veces decimos, pero que no comprendemos su significado. La pregunta es, ¿eres cristiano? Porque según lo que dice la palabra de Dios, cristiano significa alguien que ha recibido el perdón de Dios y que a partir de ese día su vida ha cambiado. En términos generales, eso significa ser cristiano. Una persona que ha recibido el perdón de Dios y que a partir de ese momento su vida ha empezado a cambiar. ¿En qué consisten estos cambios? En que empieza a parecerse poco a poco a Jesús. Porque cristiano significa como Cristo. La pregunta es, ¿eres cristiano? No estamos hablando de una marca, no estamos hablando de una etiqueta, ni el nombre de la iglesia a la que tú vas, ni siquiera un club de admiradores de Jesús. ¿Eres cristiano? ¿Has recibido el perdón de Dios y ahora empiezas a parecerte a Jesús? Cuando la gente ve cambios, empiezas a ser parecido en algo a Jesús. Este es un buen punto para pensar, ¿no crees? Porque aquí en la Biblia, un día unas personas fueron buscando a Jesús y al encontrar a unos cristianos le dijeron, oye, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Y mira, si hay un clamor de todos los que nos rodean, si hay un anhelo de toda la gente que convive con nosotros, es este. Juan Francisco, o como te llames tú, queremos ver a Jesús. Ya no queremos verte a ti, queremos ver a Jesús. No queremos que nos prediques, no queremos que nos digas versículos, no queremos que nos enseñes, queremos ver a Jesús. Y de eso vamos a hablar exactamente el día de hoy. ¿Cómo reflejar a Jesús? En este año 2024 que inicia y que sin duda tenemos grandes planes, expectativas, anhelos, ilusiones. Queremos que 2024 sea un buen año, mejor o mucho mejor que 2023 y que los demás años, ¿no crees? El punto es, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para que este año sea increíble? Y mira, está padre que tengamos anhelos, pero no porque tengamos anhelos o planes o porque veamos 2024 con esperanza, así va a ser. Nunca los anhelos hicieron algo. Y eso es exactamente lo que muchas veces nosotros hacemos. Nos las pasamos planeando, anhelando, queriendo, pero hasta ahí llegamos. No nos movemos hacia lo que queremos que pase para lograr eso que tanto anhelamos. Y si no hacemos algo, las cosas no solamente no van a mejorar, muchas veces van a empeorar. Mira lo que Dios nos dice en este pasaje, en el libro de Proverbios. En cierta ocasión, pasé por el campo y por la viña de un hombre tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedra estaba derribada. Lo que vi jamás se me olvidó y de ahí saqué una lección. Si te duermes un poco, si te tomas una siesta, si tomas un descansito y cruzas los brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Porque no solamente se trata de anhelar, es movernos hacia aquello que queremos. Si nos quedamos en anhelar, no nos va a ir bien, lo dice la palabra de Dios. Y si queremos que las cosas mejoren, vamos a tener que hacer cambios. El punto es, ¿qué cambios? ¿Y qué o quién tiene que cambiar? Y como decía Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Qué cambios? ¿Y qué o quién tiene que cambiar? De eso vamos a hablar en este mensaje. Porque muchas veces cometemos el error de pensar que lo que tiene que cambiar o que tiene que cambiar, y tenemos hasta una lista de personas o de cosas que tienen que cambiar, donde rara vez estamos nosotros. O si nosotros estamos apuntados en esta lista de cambios, a veces pensamos en cosas que no son tan importantes. Y eso es que Dios ha planeado que tú y yo tengamos cambios que realmente sean importantes, no tanto en lo externo, sino más bien en lo interno, dentro de ti y dentro de mí. Porque te has puesto a pensar que aquí en su palabra Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Dios nos dice que somos la sal de la tierra. ¿Qué implica que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra? Sabes, como que esto habla de algo muy, muy importante, tan importante. Es esto que Dios nos dice, que podamos afirmar, si yo cambio, las cosas van a cambiar. Y mira, Dios nos ama,
Dios nos hizo, Dios nos conoce y Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Y Él ha planeado que este año sea el inicio no solamente de un año increíble, sino de una vida maravillosa, la que Él planeó para ti y para mí. Y como Dios nos hizo, sabe perfectamente lo que necesitamos. Y claro que necesitamos un cambio. Y Él nos va a decir en qué consiste este cambio, cuál es este cambio que tú y yo necesitamos. Y te pongo en pantalla la fotografía de un pez, un par de peces. Escuché una noticia que hay un pez que parece que tiene ojos, pero no los tiene, por eso uso esta imagen. ¿Sabes? Parece que tiene ojos, pero no los tiene. Lo que tiene es solamente un adorno de algo que no funciona como tal. Y la foto que ves es la foto de un pez mexicano. ¿Sabías que hay un pez mexicano que no tiene ojos? Se llama la sardinita mexicana. Y los científicos se preguntaban, ¿por qué no tiene ojos? Y descubrieron que estos peces viven en lugares muy oscuros, prácticamente no hay luz ahí. Hay poco alimento y comen lo que haya. Y al tener poco alimento, tienen poca energía. Su cuerpo se adaptó al ambiente. Su cuerpo prefirió sacrificar los ojos, la energía que gastan los ojos, ojos que no usaban, y guardar su poca energía para sus demás funciones. Una vez más se confirma ese dicho de que órgano que no usas se atrofia, termina perdiéndose. Y mira, te comento esto porque hoy Dios nos va a hablar. Dios nos dijo, el que tenga oídos, si yo te di oídos, úsalos para escuchar. Dice textualmente en el Evangelio de Marcos, Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si Dios nos dio oídos, úsalos para escucharlo. ¿Por qué te comento esto? Porque lo que le pasó a esta sardina mexicana no puede pasarnos a nosotros. No estoy hablando de nuestros ojos, de nuestros oídos, estoy hablando de la capacidad que tú y yo tenemos de escuchar y obedecer a Dios. Dios ha planeado hoy hablarnos. Dios tiene preparado que tú y yo lo escuchemos. Pero lo que Él nos diga, lo tenemos que recibir tú y yo. No cometamos el error, como la semana pasada vimos, del pueblo de Dios, que antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dio una instrucción, un solo mandamiento, y fue exactamente lo que no hicieron. No hagamos esto. Dios les dijo, cuando entres a la tierra prometida, no cometas el error de olvidarte de mí. Y eso, el único mandamiento que les dio, fue exactamente lo que no hicieron. Terminaron olvidándose de Dios. Así que, si hoy Dios nos va a hablar, si hoy Dios nos va a dar una instrucción, que sea escuchada por nosotros. Una instrucción que no solamente va a impactar este año, va a impactar nuestras vidas. Y que esto que nos va a decir Dios no se quede solamente en información, sino que sea realmente un cambio en mi vida. Amén. Y el título de este mensaje es, pon mucha atención, más de Dios y menos de mí. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar, cómo lograr esos cambios que tú y yo necesitamos. Cómo hacer a un lado todas esas cosas que nos estorban y que nos hacen daño. Cómo reflejarlo a Él y cómo disfrutar la vida increíble que Él tiene para ti y para mí. Y para esto vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que lo que Él nos diga se vuelva una realidad en nuestras vidas. En esta serie que se titula Victoria, exactamente lo que Dios tiene para ti y para mí. Una vida increíble, un hogar que disfrutemos, una familia y un hogar que sea un pedazo del cielo. Así es que vamos a orar para escuchar la voz de Dios y para que lo que Él nos diga se vuelva una realidad en nuestras vidas. Y le decimos, Dios, gracias por ese tiempo. Gracias por el amor que nos tienes. Has preparado esta enseñanza y tú sabes que en nuestras vidas debe haber cambios. Dinos cuáles. Que sean los cambios que tú quieres que nosotros tengamos. Por favor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias y la enseñanza de hoy se basa en una decisión que un creyente muy conocido, seguramente has escuchado de él, Juan el Bautista, una decisión que él tomó. Un creyente para el cual Dios había planeado una tarea increíble. Y Juan entendió que era para poder llevar a cabo eso, para hacer lo que Dios había planeado, necesitaba un cambio muy grande en sus vidas. Y antes de hablar de la conclusión y de la decisión,
a la que Juan el Bautista llegó en su vida, déjame hablarte un poco sobre quién era Juan el Bautista. Abrimos nuestras Biblias y nos encontramos que Juan el Bautista era primo de Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Su padre, Zacarías, un sacerdote. Su madre, Elizabeth, en otras versiones dice Isabel. Era prima de María, la mamá de Jesús. Elizabeth era estéril y Dios hace un milagro, que ella quede embarazada de Juan el Bautista. Y mira lo que Dios le dice a Zacarías a través de un ángel mientras él servía como sacerdote en el templo. Dice, cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo, está hablando ya acerca de Juan el Bautista. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Ese es el mensaje que recibe Zacarías. Y no solamente le dice que él va a ser papá, también le dice que los planes que tiene Dios para ese niño, Juan, van a ser increíbles. Dice, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Tengo un plan increíble para Juan. Voy a usarlo, dice Dios, para que la gente regrese a Dios. Él va a preparar el terreno para la llegada del Mesías. Lo voy a llenar de poder. El poder, y voy a poner sobre él el espíritu que tuvo el profeta Elías. ¿Cuál era el espíritu del profeta Elías? Que la gente regresara a Dios, que la gente conociera a Dios. Y Juan iba a hablar de esto. Juan iba a tener ese cargo porque la gente conociera a Dios e iba a hablar de Jesús, prepararía a la gente para la llegada de Jesús. Y algo bien importante, ¿sabes? La presencia de Dios mismo a través del Espíritu Santo llenaría la vida de Juan para cumplir lo que Dios le había encomendado. Un plan grande, sin duda. Mira, si abres el Evangelio de Juan, vemos cómo Dios incluye a Juan en sus planes. Dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Y dice, y la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió un hombre llamado Juan. Aquí empieza a hablar de Juan. Dios envió un hombre llamado Juan para que hablara a la gente y los convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Dios contemplaba a Juan dentro de sus planes. Y mira, cuando vemos a Juan y la misión tan importante que Dios tenía, también vemos a un hombre con una personalidad y una característica muy especial. Juan era una persona muy, muy humilde. Una tarea enorme, pero cuando algunos religiosos se acercan para preguntarle, oye Juan, ¿eres tú el Mesías? Juan les dice, no, yo no soy. Después vuelven a preguntarle, entonces tú eres el profeta Elías. No, no lo soy. Entonces dinos quién eres, Juan. Tenemos que darle una respuesta a nuestros líderes. ¿Quién eres? Y con humildad, Juan le responde, yo soy uno que grita en el desierto, preparen el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y Juan les contesta, yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Y aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo, y yo ni siquiera merezco ser su esclavo. En otra versión dice, ni siquiera tengo el derecho de atarle las correas de sus zapatos. Ese era Juan, un siervo humilde de Dios con una tarea increíble. Y mira lo que Dios nos dice acerca de Juan. Dice, ningún hombre, ningún profeta, nadie como Juan. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo,
el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Juan no era perfecto, pero Juan era un creyente que sabía que tenía una encomienda muy grande, que la gente regresara a Dios, que la gente aceptara a Jesús, prepara a la gente para llegada de Jesús. Juan bautizó a Jesús. Juan fue aquel que dijo, cuando se acerca a Jesús al Jordán, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista murió por defender lo que dice aquí la palabra, por defender el matrimonio. Un día le dijo al rey Herodes, esa mujer que has tomado por esposa no es tu mujer, y por eso le cortaron la cabeza, por defender el matrimonio. Hay mucho que aprender de Juan el Bautista. Y algo más, un dato más. El ministerio de Juan el Bautista solo duró 6 meses. 6 meses. El de Abraham duró años, el de Moisés duró años, el de David, el de Isaías. Muchos profetas duraron años, pero el ministerio de Juan solamente duró 6 meses. Es increíble, ¿no crees? Que Dios pueda hacer algo tan grande cuando tiene el corazón de alguien en sus manos. Ese era Juan el Bautista. Mira, Juan el Bautista llegó a ser quien fue porque entendió algo que tú y yo necesitamos entender, te lo repito. Eso que viste en Juan, y Juan llegó a ser lo que fue porque un día entendió algo que tú y yo necesitamos entender, y esa es la base de esta enseñanza. Pero no solamente entender, también hacerlo. Recuerda que muchos se quedan en el anhelo, pero no se mueven para lograrlo. Lo que Juan entendió fue esto. Yo necesito, lo que realmente necesito en mi vida es que haya más de Dios y menos de mí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso fue lo que entendió Juan de su vida. Y cuando Juan permitió que hubiera más de Dios en él y menos de él en su vida, Dios pudo hacer cosas extraordinarias con este hombre. Al grado que Dios nos dice, nadie que haya nacido ha sido como Juan el Bautista. Tremendo, ¿no crees? Ahora, la pregunta es, ¿cómo aterrizar esto en el terreno práctico? ¿Cómo esta enseñanza me puede servir a mí? Necesito más de Dios y menos de mí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Vamos a entender algunos ejemplos para que esta enseñanza nos sirva a ti y a mí y la llevemos a cabo. La otra vez, platicando con algunas personas de la iglesia, les pregunté, oigan, ¿algunos de ustedes tienen problema con su carácter? Me refería concretamente si eran enojones, si tenían problemas con el enojo. Y me sorprendí cuando todos levantaron la mano y dijeron, yo tengo problemas con el enojo. Y de repente pensé, wow, Dios, creo que aquí tienes que hacer algo con nosotros. Más de Dios y menos de mí. ¿Qué necesita? ¿Qué significa eso de más de Dios y menos de mí? Y vamos a hablar un poquito acerca de algunas características de Jesús que tal vez se nos antoje tener a ti y a mí. Por ejemplo, Jesús era santo. Jesús era una persona llena de amor. Jesús era una persona llena de gozo, vivía en paz. Jesús no se enojaba con los demás, era paciente. No se preocupaba, era buena onda, era bondadoso con la gente. Trataba al prójimo no como merecía, sino con amor. Se preocupaba por los demás, era humilde, le gustaba dar, cumplía lo que decía, perdonaba, sabía enfrentar las situaciones difíciles. Es más, mira lo que Él mismo nos dice a nosotros, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas y muchas otras cosas dice la palabra acerca de Jesús. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿En qué necesitas ser cambiado? ¿Cuáles cosas te gustaría tener de Jesús que tú no tienes? ¿Qué te gustaría que Jesús hiciera, que Jesús cambiara de ti? Por ejemplo, el egoísmo. ¿No te puedes llevar bien con algunas personas? ¿Es tu falta de perdón? ¿Es tu rencor? ¿O tal vez tu mal carácter, fácilmente te enojas? Hay personas que te sacan de quicio, eres intolerante con algunas personas, te desesperas con quien se equivoca, impaciente es tu apellido. ¿Sabes en qué área de tu vida necesitas urgentemente un cambio? Más de Jesús y menos de ti. ¿Acaso
¿Será el miedo? ¿Vives con miedo? ¿El temor está acabando contigo? ¿O cuando escuchas la palabra gozo, no es algo que te caracteriza porque anhelas ese gozo, pero vives preocupado y vives con miedo? O tal vez hay cosas que haces que sabes que están mal, que sabes que te hacen mal y que sabes que te dañan a ti y a otros, y por más que quieres dejarlas, intentas y no puedes. Áreas donde has tratado, has intentado y sigues tratando, y lejos de cambiar, cada vez eres más enojón, o cada vez soy más preocupón, más impaciente, más rencoroso, más temeroso, más esclavo de los vicios. Amigo, esto no se quita echándole ganas. Ese es un problema del corazón y el único que nos puede cambiar es Jesús, pero te tengo una noticia extraordinaria hoy. Él es el que nos está hablando y Él quiere ayudarnos. Es Jesús la respuesta. Es Jesús lo que necesitamos, más de Él y menos de mí. Y mira, el plan de Dios, cuando tú lo conoces, no solamente es salvarte, es transformarte, es que te parezcas a Jesús, que yo me parezca a Jesús. ¿Sabes? Dice en el libro de Gálatas, hasta que Cristo se forme por completo en nuestras vidas. Y en la medida que tú quieras, en la medida que yo quiera, lo va a lograr. Y aunque se te haga imposible, un día seremos idénticos a Jesús, igualitos a Jesús. Esa es la promesa que Dios nos da en el libro de Filipenses. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Un día seremos idénticos a Jesús. Ahora, ¿cómo parecerme a Jesús ahora, en este tiempo? ¿Cómo hacer para que Él crezca en mi vida y haya menos de mí? Porque dice la palabra, es necesario que Él crezca y que yo cambie. Hay áreas de mi vida que no me gustan, cosas que estoy cargando que me están haciendo daño a mí y a los demás, pero ¿cómo cambiar? Déjame darte 4 tips, 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer para que haya menos de ti y más de Dios en tu vida, para que haya menos de mí y más de Dios en mi vida. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscarlo. Es a Jesús a quien necesitamos. Una vez que estemos delante de Él, tenemos que decirle, Dios, quítame esto, quiero ser cambiado, pero este cambio necesito que sea con una sensación de hartazgo, de urgencia. Dios, cámbiame ya, basta esto. La tercera cosa que tenemos que hacer es pedirle perdón, porque esto está mal. Hemos hecho cosas malas contra Él. Y la última cosa es abrir la Biblia con el propósito de querer ser como Él. Dios, lo que tú me digas, lo quiero hacer, y como no puedo hacerlo, hazlo tú en mi vida. 4 cosas. Primero, ve con Él, búscalo. Es a Él a quien necesitas. Una vez que estés frente a Él, dile, Dios, quiero ser cambiado. Pero ese decirle tiene que ser con un sentido de estoy harto de ser como soy, ya basta, Dios, urge que me cambies. Pedirle perdón, porque lo que hicimos está mal, y abrir la Biblia con un propósito de parecerme a Él, de quiero ser como tú, lo que tú me digas, Dios, lo quiero hacer. Y como no puedo hacerlo, tú lo vas a hacer en mí, eso es lo que yo quiero. Y mira, aquí en la Biblia, Dios en su palabra nos cuenta la historia de un hombre que cometió muchos errores, que fue afectado y dañó a muchos de los suyos fueron afectados. Un día, al ver la cosecha de lo que sembró, una terrible cosecha, buscó a Dios en un lugar llamado Peniel, que significa había Dios cara a cara. Y este hombre le dijo a Dios, quiero que me cambies, no te voy a dejar hasta que lo hagas. Ese día, Jacob fue cambiado. El tramposo fue cambiado por Dios en su vida, un hombre transformado por Dios. Aquel que se hartó de ser como era, quiso más de Dios y menos de Él. No perdamos más el tiempo, es necesario, es urgente, por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de todos, que tengamos un Peniel, un cara a cara con Dios, y que le digamos, Dios, necesito, me urge más de ti y menos de mí. Mira, no perdamos más tiempo, es necesario, lo necesitamos urgentemente, por el bien tuyo, por el bien de los tuyos.
que tengamos un peniel, un cara a cara con Dios y que le digamos: Dios, ya basta, necesito, me urge más de ti y menos de mí. La gente grita: queremos ver a Jesús en tu vida. ¿Por qué no dejarlos ver a Jesús? ¿Por qué no ir con Él y decirle: Dios, necesito esto, necesito que lo hagas por mí y por los demás? Amigo, nunca te arrepentirás de esta decisión. Más de Dios y menos de mí. Esto es lo que tú y yo realmente necesitamos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.